Este domingo de Pentecostés, el texto del Evangelio se encuentra en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 38. Juan capítulo 7, los versículos del 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. El texto del Evangelio de este domingo está enmarcado en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta invitaba al pueblo anualmente a orar e invocar la presencia de Dios pidiendo lluvia para ellos. Los sacerdotes graficaban el traslado del agua desde la fuente de Siloé hasta el templo, con el propósito de representar la experiencia que vivió el pueblo de Israel en medio del desierto cuando Moisés hizo brotar la peña y no les faltó agua en medio de su caminar. Posteriormente se leían en esta celebración los relatos de los profetas que recordaban y utilizaban el símbolo del agua para representar la renovación espiritual a la cual estaba invitada a vivir el pueblo. En este texto se habla de una fiesta, pero una fiesta que está llegando a su culminación. Pero paradójicamente esta fiesta que tenía el pueblo se había convertido meramente en un ritual y había perdido su sentido. La renovación espiritual del pueblo se había transformado en una actuación anual en relación a cómo Dios había sido fiel en otro momento de la historia del pueblo de Israel. La historia se repetía año a año, había casi como una rutina y la ley excesivamente obligaba a que estas celebraciones tenían que realizarse. Dichos festejos habían perdido su sentido y habían perdido el espíritu de fiesta. Y ante eso el texto del Evangelio nos declara el día de hoy que Jesús nos dice la frase: tengan sed. Y va a ser esta afirmación la que en el texto de hoy tiene dos sentidos. El primer elemento que quiero invitarles a reflexionar es que el texto del Evangelio nos provoca a preguntarnos y a enfrentarnos con la afirmación tener sed. Tener sed de Dios. La religión del templo había olvidado y había dejado de lado el sentido de las celebraciones que se hacían. Cada año el calendario invitaba a que había que hacer tales y cuales fiestas y había que cumplir tales y cuales rituales. Y el pueblo las hacía mecánicamente. Pero esto se había transformado en una rutina espiritual sin dejar de evidenciar de que muchos y muchas también se habían olvidado de Dios. Hacer fiesta en el texto del Evangelio el día de hoy nos invita a reflexionar en la sed de Dios que cada uno y cada una de nosotros también debe tener. Militar o celebrar la fe, adorar a Dios, muchas veces se ha convertido en un rito o en una obligación. Y Jesús nos dice hoy día que hay otras formas de la fe que se puede vivir en relación con Dios. Y esta experiencia está en vivir siempre con sed, con ansias, con deseo de Dios. Esta era la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel en medio de una fiesta. Brotar ríos de agua viva, invocada a la experiencia que el pueblo había tenido en medio del desierto, cuando en medio del peregrinaje les falta agua y necesitan que Dios haga un milagro, y Dios hace brotar agua de una piedra. De los lugares donde menos uno se lo podía imaginar, Dios actúa milagrosamente y produce aguas que fluyen y que fluyen para saciar la sed.
Este texto también es una invitación para darnos cuenta que aún en los minutos más adversos y más complejos de la vida, o en las sequedades más profundas que podamos estar viviendo, Dios está siempre dispuesto a saciar nuestra sed. Y así como el pueblo de Israel necesitaba ser saciado, Dios también hoy día nos dice: yo tengo un agua para ti, y no es cualquier agua, sino que es un agua que salta para vida eterna. Lo segundo que este texto nos menciona es que esa agua que Jesús está ofreciendo no es cualquier agua, sino que es un agua que tiene sabor a eternidad. Y en este texto Jesucristo se presenta no solo como la roca, sino como esa agua que fluye de forma permanente. Hacer transformar la sequedad en vida. Es el ofrecimiento que Jesús nos hace en este domingo de Pentecostés. Jesucristo tiene la palabra y el poder para soplar en nosotros el aliento de vida que tanto necesitamos. En este texto, el aliento o la fuerza que proviene de Dios nos devuelve el sentido de fiesta cuando la fiesta ya estaba terminando. Y es por eso que Jesús nos dice que Él tiene un agua que nos va a refrescar, que nos va a llenar la vida, que nos va a quitar la sed. Pero un agua que no está estancada, sino que fluye permanentemente en nosotros. Pero para tomar de esa agua, el Evangelio de hoy nos va a decir: ustedes tienen que escuchar a Jesús. Y no solo escucharlo, sino poner atención. Porque Él constantemente nos está invitando y nos está diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos y hermanas, Jesús nos invita a escuchar sus palabras. Y Jesús nos invita, a propósito de este tiempo de Pentecostés y el espíritu de fiesta que debería reinar. El Evangelio nos dice: en esta fiesta debemos dejarnos llenar por el Espíritu de Jesús. Ese Espíritu que refresca el alma. Debemos dejar que el Espíritu fluya en nosotros, como un río, como un torrente de agua viva, para que se nos quite la sequedad que nos ha producido este tiempo. Y debemos dejar que el Espíritu sople su aliento de vida, para que nadie nos quite el espíritu de fiesta y la necesidad de Dios en este tiempo tan complejo. Que la experiencia de Pentecostés no solo sea la memoria de la venida del Espíritu Santo, sino sea el refresco del Espíritu en nosotros, que nos llena de vida y de una vida plena y abundante en este tiempo de sequedad y en este tiempo difícil. Que el Señor bendiga su palabra.